Ayer es que entramos en este tema con una empresa estadounidense que se certificó en esta norma por allá del lejano año de 1995. Éramos en ese entonces en esa compañía, la empresa número 15 aproximadamente, que se certificaba en el país. Y pues en ese entonces tuvimos la oportunidad de participar en esta experiencia, después de haber venido de otras experiencias hablando de excelencia y de círculos de calidad y algunos temas interesantes, todos ellos, pero que no nos permitían todavía pues entrar debidamente y de manera clara a lo que es el tema de la calidad. Afortunadamente llegó esta norma a nuestro país. Esta norma, por supuesto, ya tenía décadas o lustros de estarse trabajando en Europa, en Estados Unidos, en países de Asia, y llegó a este país para quedarse, ¿no? Como lo ha hecho en todos los países del mundo donde se han aplicado estas certificaciones. Actualmente tenemos una versión que se le llama ISO 9001 versión 2015 porque pues es la vigente, esta norma se está revisando constantemente y es un sistema que nos permite gestionar la calidad en cualquiera de las organizaciones. Esperemos que ya estén ustedes viendo esta presentación, aquí me dice la pantalla que lo estamos haciendo, de cualquier detalle pues nos avisará Orlando, cualquier situación que haya que considerar fuera del plan. Bien, este es el objetivo básicamente de esta pequeña charla, conocer los principios básicos que conforman esta normatividad. Eh, ¿Por qué de esta norma? ¿Por qué tendríamos que certificarnos? Las razones son muchas, ¿no? Desde el hecho de que nos solicitan muchas veces un corporativo, una oficina matriz, esta certificación, para aquellas empresas que tienen una matriz en otro país o dentro de nuestra propia república. Y también porque los clientes están también solicitando esta certificación a través de esas cadenas, ¿no? De procesos en las cuales nos obligan o nos solicitan que nos certifiquemos para poder seguir siendo proveedores de una organización. Y finalmente también para fines pues de mercadotecnia, ¿no? De ostentar ese título, ese sello, ese logotipo y tener también esa posibilidad, ¿no? De promovernos como empresa certificada. Y otras razones más, pero algunas de ellas pues son estas que estamos considerando. Pero no siempre se considera otra razón que es muy importante y es el hecho de que vale la pena la certificación porque la empresa se vuelve más eficiente, porque se reducen costos innecesarios y porque se mejora la eficiencia de todos los procesos. A final de cuentas es un negocio. Hay algunas investigaciones en Estados Unidos que desde hace años hablaban de que en menos de 2 años se tendría que recuperar una inversión, y eso hablando de empresas medianas o grandes que tuvieron que invertir una buena cantidad en una certificación, pero que la van a recuperar y posteriormente van a tener ya pues, una especie de superávit, ¿verdad? De esta experiencia de haberse certificado. Esto tiene que ser negocio, por supuesto, una recuperación de la inversión y también tiene que pues, valer la pena para el personal, para la calidad, al final de cuentas, del producto interno, es decir, de los servicios que estamos dando a un cliente interno dentro de la organización y también hacia fuera, hacia lo que son los clientes externos. Bueno, vamos a irla conociendo o reconociendo para aquellos que ya habían tenido alguna lectura o algún conocimiento sobre esta norma y vamos a ir viendo cuáles son los principales elementos que la integran, recordando también que vamos a conocer las principales herramientas y los principales elementos que conforman esta norma. Sobre este punto ya no me voy a entretener mucho, ahí ven una pequeña historia de lo que es la evolución de la normatividad y comentar un poco que antes del año 2000, la versión que ese entonces era vigente del ISO 9000, en ese entonces como ISO 9000, tenía mucho interés en estandarizar los procesos. ¿Qué significa estandarizar? Bueno, significa que sean uniformes. La norma decía, bueno, primero genera un estándar en todos tus procesos, asegúrate de que se manejen de manera uniforme y posteriormente tratarás de hacer mejoras. Después del año 2000 ya se hizo más énfasis en esa mejora continua, en esa mejora permanente de los procesos.
Mi experiencia personal es que del año 2000 al año 2015 tuvimos una etapa que fue poco a poco perdiendo algunos de los principios básicos de esta normatividad. Por ejemplo, antes del año 2000, pues tenía la necesidad de capacitar a los gerentes en cursos de liderazgo, que tenían unas campañas muy interesantes de participación del personal para la mejora continua. Había una interactividad muy interesante, ¿no?, en las organizaciones. Después entró en una etapa, quizás en mi experiencia por allá del 2005, 2007, hacia el 2015, en donde empieza a volverse un poco más documental, donde empieza a descuidarse un poquito más el factor humano y se empieza a volver una especie de trámite, ¿no? Estoy exagerando, por supuesto, porque las empresas seguían reconociendo las bondades de esta norma, pero señalando ahorita lo negativo que podría haber en ese entonces, ¿no? En el año de 2015 hay una revisión muy importante, como se estaban haciendo cada 6 7 años, de la norma para darle pues un refresh, ¿no?, una actualización. Es muy interesante que vamos a platicar en este momento. Tenemos, primero, bueno, ya sabemos la necesidad de que haya cambiado la norma y de que todos estamos cambiando y de que las organizaciones están cambiando, más ahora en esta pandemia que estamos teniendo y que nos recuerda la necesidad de ajustarse a los cambios, a la situación de incertidumbre en la que vivimos, esa globalización, esas cadenas de suministro más complejas, la exigencia permanente de un cliente que cada vez pues, solicita más y mejores servicios. Esto, por supuesto, también requiere de una disponibilidad inmediata de la información. Muchos gerentes, directores generales, nos habían buscado en ese entonces para decirnos, está muy bien, ¿verdad? Qué bueno que estamos teniendo ya una certificación, pero de repente como que sentimos los directores que la norma no nos ayuda mucho a la parte estratégica, a lo que eran los enfoques a mediano plazo que estaban definiendo las direcciones. Entonces se empezó a ver, por supuesto, mucha inquietud en este sentido para que se adaptara la normatividad a los cambios. Ayudar a la organización a mejorar esas habilidades para satisfacer al cliente, por supuesto, siempre ha sido una prioridad por parte de la normatividad y tener una base consistente para el futuro. Empiezan entonces a ver esos cambios para reflejar cada vez mejor ese entorno tan complejo en el que se está viviendo. Esto que estamos viendo en la pantalla es una presentación muy sencilla que les preparé, muy básica pues por el tiempo que vamos a tener, pero nos recuerda que esto se escribió hace un par de años y sin embargo ahora que estamos viendo esta situación tan compleja del 2020, pues nos hemos encontrado con que simplemente se polarizó, ¿no? Esos cambios que ya veníamos teniendo. Esos cambios se volvieron más radicales, pero ya venía esta tendencia. Entonces, este sistema de gestión de calidad se adapta muy bien, perdón, a esta situación que estamos viviendo actualmente. Cambiamos para asegurar nuevos estándares interesadas, ahorita lo platicamos un momento, y también para integrarnos otros sistemas de gestión. Entonces, pues hay una transición importante de esta normatividad para aquellos que la hayan vivido, que hayan conocido otras normas, vean un poco estos cambios. A partir del 2018 es ya obligatoria al 100% en todas las organizaciones esta nueva revisión del año 2015. Y entonces tenemos, bueno, algunos cambios. Voy a pasar muy rápido este slide porque se mencionan algunos conceptos, son parecidos, algunos cambian un poco. La mejora continua ya no se maneja como tal, sino simplemente como mejora. Hay algunos cambios de terminología no tan complejos. Lo que es complejo realmente es la esencia de esta normatividad. Y esto lo vamos a ver seguramente, les quedará muy claro en lo que es la estructura. Me voy directamente a la estructura de esta norma que se basó en algo que se llama Anexo SL, que fue la base para hacer esta nueva estructura. Aquí está una primera fotografía de la norma ISO 9001 sobre 2015. Los primeros puntos son introductorios, en este momento no los tocamos, pero empezamos a partir del cuarto punto, que dice contexto organizacional. Esa inquietud de los directores de la empresa que decían, no me ayuda tanto el sistema de gestión para mis objetivos estratégicos,
Se respondió a esa inquietud por parte del comité de la norma ISO 9001 en su versión 2015 para que ahora ya se le diera un enfoque un poco más estratégico. Ese primer bullet o viñeta que aparece en azul en su presentación después del punto 4, que dice entendiendo a la organización y su contexto, pues definitivamente trae por dentro muchos puntos importantes de esta parte de la norma. Definitivamente hay empresas que empiezan a meter en esta normatividad eh, planes de negocio, planes estratégicos y una serie de elementos que permiten a la organización que ahora sí sea una herramienta útil para la parte estratégica. Eh, Obligan a algunas direcciones, yo tengo por ahí algunos casos que obviamente no hablamos de nombres, pero algunas empresas que conocemos, que han sido nuestros clientes, y que se obligó a la gerencia, a la dirección, a empezar a hacer un poco más de planeación estratégica porque no se estaba haciendo debidamente. Hay otra organización que ese plan de negocios que le envía su matriz en Estados Unidos, ahora lo incorporan pues al sistema de gestión de calidad. Hay un par de puntos muy sencillos de la norma que dice hay que analizar las cuestiones internas y externas de la organización. Y esa pequeña frase que dije yo unos cuantos segundos requiere y formaliza ese análisis de un entorno, un análisis totalmente estratégico y también del análisis interno que está sucediendo dentro de la organización para establecer alguna planeación en principio a mediano y largo plazo. Claro que con lo que estamos viviendo este año, la planeación estratégica está teniendo un movimiento muy fuerte, muy importante y se está volviendo una planeación más a corto plazo. Pero eso no significa que no sigue siendo vigente estos términos de la planeación estratégica. También ese segundo bullet o viñeta que aparece ahí, ese segundo inciso del punto 4, nos habla un poco también de los cambios de la norma. Ahora requiere de un análisis y de un enfoque más claro hacia las partes interesadas. Ya no nada más es nuestro cliente al que nos debemos para cumplirle una serie de necesidades y expectativas, también es diferentes sectores, diferentes dependencias, diferentes entidades que ya venían requiriendo de nuestros servicios, de nuestra atención, de nuestro cumplimiento de requisitos, dependencias de gobierno, otras empresas del grupo, etcétera, etcétera. Y la misma comunidad, la misma sociedad en el entorno cercano de la organización, pues es una beneficiaria de ciertos efectos, a veces positivos y a veces no tanto, de la organización. Aquí se puede conectar un poco la parte de las empresas socialmente responsables, es un poco respondiendo, aunque ese es otro tema, pero responde un poco a esa necesidad, la actual normatividad ISO, para tener esa mayor responsabilidad social a través de esas partes interesadas. En la parte de liderazgo vuelve a aparecer el punto 5, el nombre de liderazgo, que desde antes del año 2000 no aparecía como tal, se hablaba del compromiso de la dirección, y ahora se vuelve a tomar el tema de liderazgo para retomar esa autoridad que viene por parte de las cabezas de la organización, que por supuesto van a delegar en su momento ciertas responsabilidades, obviamente, pero de todos modos son las personas y los cargos que deben de guiar en este esfuerzo para un sistema de gestión de calidad moderno. Tenemos el punto 6, que también ha tenido un importante cambio porque anteriormente la norma, los que la conocieron en su versión anterior, 2008, recordarán que se hablaba de las acciones preventivas. Bueno, en mi experiencia como auditor, como consultor, vimos muchas veces que estas acciones preventivas no eran muy atendidas por las empresas. Tenían las empresas acciones correctivas, pero no generaban muchas acciones preventivas. La norma sabe esto, lo ve y no lo ve en México, lo ve en otros países, y entonces hace algún cambio importante también respondiendo a una necesidad actual de las normatividades para hacer un análisis de riesgos mucho más profundo. Desaparece el término de acciones preventivas y en el punto 6 empieza a atacar la parte de los análisis de riesgos dentro de la organización. Algo que hacen las empresas de alguna manera, pero lo vamos a formalizar. Aquí ya he mencionado dos de los grandes puntos que le dan mucho realce, mucha importancia y mucha actualidad a la norma ISO 9001. Aparte de un enfoque más estratégico, para
que no se critique, ¿verdad? De que las auditorías solamente revisaban aspectos documentales y no se enfocaban un poco más a los resultados, y la parte del análisis de riesgos, que resulta muy importante más ahora en estos días, ¿no? Bien, en el punto 7 tenemos la parte de soporte de recursos, donde pues hay algunos cambios, hay algunas modificaciones. Quizá la más interesante es la que aparece al final del punto 7 y es la que nos recuerda que se había vuelto muy documental la norma, había mucha crítica de que era algo burocrático. Bueno, esto también hay que convencer al personal, ya lo saben, de que vale la pena documentar la información. Es la única manera en que podemos empezar a estandarizar las operaciones, sea en un área propiamente operativa o en áreas administrativas. Pero aún así, la norma intenta, ¿verdad?, generar una mayor simplicidad en este sentido, hablando de una información documentada, que, por ejemplo, entre otras cosas, ya retira la necesidad de un manual de calidad, ya no lo exige. Tampoco habla de la palabra procedimiento y de la palabra registro. Eh, Sin embargo, muchas recomendaciones de los asesores en estos temas nos dicen que podemos seguir manejando un manual de calidad, es una herramienta de mucho peso, de mucha utilidad, tampoco nos lo va a prohibir la norma, por supuesto, y el término de lo que es un documento, específicamente procedimientos, planes, programas, y por otro lado, esos registros que evidencian el cumplimiento de esos procedimientos, de esos planes y programas, pues es una metodología y una conceptualización muy sencilla que la gente ha entendido y que tampoco tendría del todo que desaparecer. Claro que hay que cuidar la nomenclatura y los conceptos que maneja la actual norma como información documentada, pero la esencia básicamente es la misma. Por aquí tengo las promesas de lo que vamos a hacer en procedimientos, planes y programas, y por acá tengo los registros, los formatos, las evidencias de que estoy cumpliendo con mis obligaciones. Bien, entonces, bueno, vamos a la parte 8, que es la parte de operaciones, que en la norma anterior aparecía en un punto 7 y que tiene algunos cambios, algunos ajustes, que sobre todo se enfatizan en la parte de la liberación, por un lado, del producto, el manejo del producto no conforme, ya sea que yo produzca un producto tangible o yo genere servicios. Ya sabemos que la norma aplica para empresas que producen productos, valga esa redundancia, o servicios, bienes tangibles o intangibles, perfectamente aplica y ahora se le da mucho énfasis a esa parte. Y también entonces se maneja con más cuidado esta parte de la liberación del producto no conforme. Y otras cosas, por ejemplo, hay una parte de cuando yo compro materiales y contrato suministros, ¿verdad? Suministros o proveedores de servicios externos. También la norma hace mucho énfasis en cómo vamos a controlar ese producto, ese servicio que nosotros contratamos de manera externa para que nos apoye dentro de nuestro proceso. A ver, los puntos muy interesantes en la parte 8 de operaciones. La parte 9 de evaluación de desempeño, así se llama el punto 9 de la nueva norma que a final de los años. No es evaluación de desempeño, por supuesto, del personal, es evaluación de desempeño del sistema. Entonces, se acomodó la norma, algunos de estos puntos que vemos ahí en el punto 9 estaban antes, ahora se llevan al penúltimo punto de la normatividad, porque le dieron un enfoque y un orden mucho más claro. Y lo que estamos haciendo justamente es hacer una evaluación del sistema de gestión para que podamos monitorear, medir, analizar y evaluar lo que está sucediendo, hacer auditorías, que a final de cuentas una auditoría pues es una revisión de lo que es una evaluación de los procesos, y también la parte de la revisión gerencial, que también se manejaba en un punto anterior de la normatividad y que ahora se lleva al punto 9 para aclarar que con esto la gerencia, la alta gerencia, la alta dirección está haciendo revisión del sistema. Por otro lado, tenemos el punto 10 de la mejora, ya no es mejora continua, ya se da por hecho que va a ser un proceso permanente y se da mucho en base a las no conformidades y acciones correctivas que ya existían en normas anteriores. Pero es interesante entender la filosofía de esto, ¿no? Cuando hablamos de acciones correctivas y no conformidades en las empresas, muchas veces todavía, actualmente, nuestros clientes nos hablan de cierto rechazo, de cierto miedo, de cierta sensación de haber sido, no sé,
señalados, ¿no?, con el dedo por incurrir en una falta, en un incumplimiento, pero realmente es interesante que esos términos de no conformidad, acción correctiva aparezcan en el punto de mejora. Es decir, la mejora se da a través de esas herramientas. Hay algunas otras, ¿no? Pero esas son unas de las básicas. Y esto nos recuerda pues algunas anécdotas que hemos vivido con respecto a empresas que ocultaban sus no conformidades, que no generaban suficientes acciones correctivas para tratar de ocultar, ¿verdad?, esos incumplimientos, y que pues de repente alguna auditora externa que me tocó ver de un organismo certificador hace muchos años, pues levanta un cumplimiento, una no conformidad al sistema de gestión de esa empresa, precisamente por no estar encontrando no conformidad. Se quejó en ese entonces esa coordinadora del sistema en una empresa de la industria automotriz y llantera, que obviamente no menciono su nombre, y que le dijo, ¿por qué me levantan esa no conformidad? Yo tengo muy pocos hallazgos en mis auditorías internas, es que mi sistema está muy bien. Y le dijo la auditora externa, si tú no estás encontrando no conformidades, no generas acciones correctivas de manera interna, ¿dónde queda la mejora continua? ¿Cómo puedo asegurar mejora continua si ni siquiera estoy encontrando esos hallazgos, esas oportunidades de mejora? Entonces, hay que tomarlas como una situación positiva, por supuesto, y no negativa, para poder mejorar. Las filosofías de calidad que vienen desde antes, por supuesto, de la norma ISO 9000, siempre nos han dicho que el error es una muy buena oportunidad de aprender. Lo que no se vale es repetir el error, porque entonces estamos dejando de hacer algo importante. Aquí tenemos un pequeño resumen de algunos énfasis que está haciendo la norma en cuestión de la satisfacción del cliente, que se vuelve más exigente. La norma ISO 9000 te va a ayudar en tu empresa también a hacer un análisis de riesgos o a formalizar lo que tú ya vengas haciendo en ese sentido. Se alinea muy bien ya la política y objetivos con el sistema de calidad y con una estrategia de la organización. Hace años, dando asesoría para algunos de nuestros clientes, estábamos en una reunión, en una sala de capacitación, discutiendo algunos aspectos del sistema de calidad, cuando algunos de los gerentes se pusieron de pie y se salieron de la sala. Y les dijimos, ¿a dónde van? No hemos terminado la reunión. Ay, perdón, le dijeron, es que vamos a la sala de junto porque vamos a tener la reunión directiva y pues esa es la buena. Ese fue el comentario que dijeron. Entonces, pues sí, los llamamos un poco la atención y yo les dije, o sea, esta reunión de calidad no es la buena es aquella. Entonces ya nomás generaron una risa un poquito nerviosa. Pero es un hecho, ¿no?, que muchas organizaciones quieren todavía a estas alturas manejar un sistema paralelo entre lo que es el sistema de gestión de calidad y lo que es el sistema real, ¿no?, de tu organización. Y eso pues solamente es trabajar doble. A final de cuentas, las empresas que deciden certificarse y mantener un certificado, pues debieran de ver el certificado y a la normatividad como una herramienta, como algo que les va a ayudar, que les va a permitir lograr mejor sus objetivos. Entonces, siempre tenemos ese reto de ver esa manera de usar a nuestro favor esa información y no verla nada más como una obligación porque alguien nos impuso esa certificación. Bueno, por supuesto, mayor flexibilidad en la documentación, porque a pesar de que te podría yo recomendar de manera personal, por supuesto, esto no es un comentario institucional ni mucho menos, ¿verdad? Es solamente a manera personal que pudieras manejar un manual de calidad y que pues tienes que seguir manejando un documento que pudiera llamarse procedimiento y otro que pudiera llamarse registro, aunque la norma ya nos está hablando de conceptos un poco distintos y también hay que tener cuidado de eso. Eso no significa que la norma no quiera que haya más flexibilidad en la documentación. Han escuchado los miembros del comité ISO que hay críticas, insisto, con respecto a esa parte de la burocracia, entre comillas, ¿verdad?, que se genera y que ya sabemos que es necesaria la documentación, pero sí pasaba con algunos auditores que revisaban documentos, decían que estaban completos, que estaban cubiertos y no se iban mucho los resultados. Entonces,
dentro de la nueva normatividad se le da un énfasis muy fuerte a la parte de indicadores, a la parte de resultados, para que también el auditor indague más sobre el avance de los procesos, sobre el logro de sus objetivos, sobre la forma como está midiendo este avance. No es nuevo eso, ya venía la norma, hablado explicado, perdón, con diferentes conceptos, pero ahora se le da más énfasis a ese punto. Entonces, bueno, pues esta modernidad que estamos viendo en la actual versión de la norma nos va a permitir generar una posibilidad de una alineación un poquito más clara con los objetivos. Esto es un gran dibujo, luego platicamos con Orlando, verá la forma de compartirles esto. A final de cuentas, aunque la letra se ve un poco pequeña, es exactamente lo mismo que hemos venido platicando. Son los puntos de la norma en la parte superior, desde el 4 hasta el 10, que acabo yo de leer, y hacia abajo, bueno, viene un desglose de los diferentes puntos de la normatividad, que es prácticamente lo que les acabo de leer. Simplemente quise presentarlo de manera diagramada, porque sucede que, si ustedes pueden observar, la parte verde, que pues está en los primeros 4 cuadros del lado izquierdo, que corresponde desde contexto hasta soporte, se puede alinear como una planeación del trabajo, la forma como lo planeo. Vemos la parte azul que dice operación, y ya dijimos que puede ser un bien tangible o un servicio el que estamos proporcionando. Se puede relacionar con la ejecución, ¿no? Con la realización propiamente de tu actividad clave. Y por clave solamente quiero decir la parte que tú generas como un producto o servicio a tu cliente directamente. El 9, que es la parte amarilla, sería la evaluación de desempeño, y esta parte se puede considerar justamente como esa revisión, como esa verificación de tu sistema de gestión. Y la parte roja, que sería la parte del 10, que es mejora, ya lo comentamos, y que puede ser considerado como esa corrección, ese ajuste para buscar precisamente el crecimiento. Entonces, esto se relaciona mucho con el señor Deming, uno de los autores de calidad más importantes, que hablaba del famoso círculo de la mejora continua. Yo tengo que planear, tengo que ejecutar, tengo que verificar lo que estoy ejecutando y después lo voy a mejorar. Voy a tomar las medidas que tenga que hacer para acciones de mejora. Y luego regreso al punto de planeación, porque entonces reviso mis documentos, los actualizo, los mejoro y vuelvo a repetir el ciclo de la mejora continua. Y a la norma se le dio ahora este énfasis muy interesante de mejora continua, que viene ahora ya a partir del acomodo que se le da a la información. Para aquellos que no lo conocieran, bueno, pues esta es una primera fotografía de lo que es la normatividad, para que hagamos un pequeño repaso muy rápido. El punto 4, que tiene que ver con el armado de tu sistema de gestión, pero también con el análisis que haces del entorno y de lo que pasa dentro de tu empresa para generar unos objetivos en los próximos meses, en los próximos años, y generar algunas acciones estratégicas. También la parte de las partes interesadas, ¿no? Es decir, aquellas entidades, aparte de los clientes, además de los clientes, que están esperando que nosotros cumplamos una serie de requisitos. No hay que olvidar que la normatividad siempre le preocupa que tú cumplas no solo con ella, sino con todos los requisitos legales, regulatorios, estatales, municipales, nacionales, internacionales, a los que está obligada la organización. El punto de liderazgo, que es la parte justamente donde se generan los compromisos, las responsabilidades. Por cierto, ahí se quitó, para los que conocían la norma anterior, se quitó la mención de un representante de la dirección, ese coordinador o coordinadora que manejaba el sistema de gestión. Ya no está mencionado, al menos no como representante de la dirección. ¿Cuál es el espíritu, según un servidor, de la norma en este sentido? Pues es básicamente quitar un poco los vicios que ya se venían dando. Ese representante de la dirección que decía la norma en su versión anterior, pues era la persona a la que recaía mucha operación, muchas responsabilidades que le delegaba a la dirección,
lo cual no era malo, pero lo que era malo es que a veces tendía un poco a la centralización. Es decir, para decirlo de manera sencilla, hablando de algunos clientes, que no digo sus nombres, y espero que sean pocos en este país, que actuaran así. Cualquier coincidencia es mera casualidad, pero lo que sucedía es que estos coordinadores del sistema pues estaban correteando todos los días a diferentes áreas, a diferentes departamentos, a diferentes gerentes o jefes de área, para que cumpliéramos con las no conformidades, con las acciones correctivas, y no siempre le hacía mucho caso, ¿verdad?, al coordinador. Faltando una semana para que llegara una auditoría interna y sobre todo la externa, pues entonces corríamos un poquito para decirle al coordinador o coordinadora, ahora sí dime qué te debo, ¿no? ¿Qué es lo que no te he cumplido? ¿No? Y entonces el coordinador le decía, pues eso que te he estado pidiendo desde hace 6 meses, ¿no? Muchas veces la misma dirección también buscaba al coordinador y le decía, que tengo pendiente, ¿verdad? Falta una semana para la auditoría. Entonces, esa forma de trabajar, que realmente no es nada buena, de alguna manera trata de ser mejorada a través de la no exigencia de un representante de la dirección, para devolver verdaderamente el liderazgo y la responsabilidad a la dirección, a la alta gerencia responsable de los procesos que se van a aplicar. Sí, tiene que haber una delegación de algunas responsabilidades, pero bajo una nueva estructura, bajo una nueva idea. Y lo que hemos visto en algunos clientes es que inclusive empiezan un poco a descentralizar la actividad del sistema de gestión. Uno se va a encargar de la control documental y otra persona se puede encargar de las acciones correctivas, por poner ejemplos. Y a lo mejor la formación de los auditores se delega en otra área. Tiene que haber un staff, tiene que haber alguien que concentre esa información, tiene que haber ese experto, uno o varios, dependiendo del tamaño de la organización, que sigan manejando como staff, digamos, esa área de sistema de gestión. De alguna manera ya no centralizarse tanto para que las áreas se responsabilicen, lo cual con los años, en ese periodo que yo les comentaba, de años antes del 2015, se había perdido un poco esa situación. Ahora se retoma para que haya más claridad y más involucramiento, ¿no? Porque muchas empresas certificadas, el personal los involucra debidamente. Y bueno, también hay algunas anécdotas curiosas, ¿verdad? Cuando va a llegar el auditor de turno, ¿verdad? El auditor externo, de repente las empresas descansan sospechosamente a algunos trabajadores, algunos empleados los mandan de vacaciones, a otros los mandan al tercer turno, qué casualidad, ¿verdad? Porque quieren esconder a algunas personas, parece que no quieren que estén presentes a la hora de la capacitación, perdón, a la hora de la auditoría. Bueno, pues eso es algo que se trata de evitar, ¿no? Que tengamos esa transparencia y que todo el personal esté involucrado. Bueno, son algunos retos que se tienen hoy en día con estos sistemas de gestión. Y quiero hacer, en unos minutos que nos queda de esta charla, para dar pie a algunas preguntas, ¿verdad? Y respuestas, eh, dos slides muy rápidos. De la parte, digamos, aquí está lo que estamos comentando del señor Deming con su planear, hacer, verificar y actuar. Y un par de slides rápidamente para hablar brevemente de lo que sería esta parte de la estrategia, de planeación o enfoque estratégico. Por supuesto, se puede escoger el modelo que la empresa quiera, porque la norma siempre ha dicho qué haces, pero no dice exactamente cómo lo tienes que hacer. Entonces, me voy a regresar un poquito, porque primero vamos a ver la parte la parte estratégica. Perdón, es que aquí el mouse está un poquito lento, me fui muy adelante. Entonces, mientras regreso un poquito, y vamos a hablar también de esta parte de riesgos, la parte de la planeación estratégica, que no tiene que llamarse así, que no tiene necesariamente que utilizarse esta herramienta, pero si no recuerda que la norma sí dice, analiza las cuestiones externas e internas. Entonces, un enfoque estratégico tradicional, pues a partir del lado izquierdo de los valores, misión, visión, a veces puede ser un plan de negocios, depende del enfoque que le dé la empresa a esta parte directiva estratégica. Después viene ese análisis en la segunda columna de lo que serían las tendencias fuera y dentro de la organización.
Luego ya vendría una orientación propiamente a lo que son las estrategias que vamos a aplicar. Claro, un análisis FODA que muchos tienen en mente puede servir, pero hay otras herramientas, Porter y varias otras autores y varios otros modelos para hacer este análisis, o la empresa genera el suyo propio. Lo importante es que de ahí se generen las estrategias para que sean ejecutadas a través de planes de acción, y finalmente del lado derecho hagamos la evaluación y seguimiento a resultados. Digo, el principio es claro, la forma de hacerlo ya depende de cada organización. Entonces, esto es algo que ya queda dentro de la normatividad de una manera clara para que pueda ser revisado, auditado, y todo con la intención pues, de apoyar a las empresas a que tengan una mejora en sus procesos y que sean más efectivas, ¿no? Entonces, este es un primer, digamos, una primera herramienta que se puede manejar dentro de la planeación estratégica, o, como queramos llamarle, la parte 4.1, específicamente, que empieza a analizar este contexto. Entonces, pues, ojalá las direcciones sigan poniendo ahí los planes reales y lo que verdaderamente están buscando dentro de su organización para alcanzar los objetivos. Y si estamos en pandemia, bueno, pues adelante, ¿verdad? Vamos a hacer planes más flexibles, más a corto plazo, más revisables constantemente, y que bueno, que sean auditables para que nos recuerden que a lo mejor no estamos generando un trabajo estratégico rápido y eficiente, ¿no? Eso es algo que a final de cuentas nos ayuda la normatividad a ese trabajo. Y el otro punto que quiero mencionar brevemente en una breve imagen sería la parte de la gestión de riesgos, que lo mencionamos en el 6.1. No es que sean los dos únicos cambios que hay en la norma o los dos puntos más importantes, pero sí se les está dando ahorita una dimensión relevante, sobre todo por la situación que vivimos. La gestión de riesgos. Hay una ISO, hay una norma, la 31.000, que ha venido abordando este tema desde hace algún tiempo y que nos maneja en esta normatividad precisamente la forma como nosotros tendríamos que abordar esta gestión de riesgos. Abordarla, ¿verdad? Así dice la norma en su traducción, aunque ese abordaje, pues muchas veces se tiene que cambiar por resolverlo, ¿no? Tener algo un poco más ambicioso como verbo que solamente abordarlo. Entonces, leo rápidamente de arriba hacia abajo, establecer un contexto. Claro, siempre hay que ver cuál es el contexto de la organización. Eso es importante porque tenemos organizaciones certificadas que son fabricantes de aluminio, o que trabajan en la inyección del plástico, o que son dependencias de gobierno, o son hoteles o restaurantes, o son agencias de viajes. Entonces, el giro es enormemente diferente. Hay que establecer claramente ese contexto. Y luego ya viene lo que es la evaluación de riesgos como tal. El primer punto sería la identificación de los riesgos. ¿Cómo genero esa identificación? La mayoría de las veces los procesos pues ya traen un histórico, ¿verdad? Arrastrando, donde pueden hacer un análisis de lo que ha estado sucediendo como daños o afectaciones a sus objetivos y a sus operaciones. Y ese aprendizaje de ese pasado nos permite pues planear la forma como vamos a abordar los riesgos. También se puede dar a través de consultas con los especialistas, ¿verdad?, sobre los diferentes procesos. Y en un momento dado, pues, ¿por qué no? A lo mejor con una pequeña tormenta de ideas dentro del personal involucrado para que podamos establecer esa identificación de los posibles riesgos, no solamente a la organización, sino de sus propios procesos, porque cada proceso puede tener su propio tratamiento. Después viene el análisis de estos riesgos. Hay una metodología básicamente que nos permite hacer ese análisis, esa ponderación, porque probablemente en un pensamiento un tanto paranoico, ¿verdad? De todo lo que puede pasar, que es muy válido para poder ver diferentes opciones. Después tenemos que ponderar también, porque no vamos a poder estar atacando absolutamente todos los riesgos. Entonces, a través de dos criterios básicamente, que es la probabilidad y el impacto, es como podemos hacer el análisis de los riesgos. ¿Qué tan probable es que algo suceda y qué tanto impacto tendría en un proceso? Eso se parece un poco a los AMEFs que manejan en el sector automotriz y algunos otros sectores. Ellos también incorporan la variable de identificación, ¿verdad? Entonces, pero ahorita básicamente en base a la probabilidad y el impacto es como podemos hacer esos análisis.
Para llegar al punto tercero de esa evaluación de riesgos, propiamente como tal, una buena ponderación, saber cuáles son los riesgos con los que tenemos que trabajar y básicamente se manejan dos grandes tareas una vez que has identificado los riesgos que son críticos. La primera es generar acciones preventivas. Otra vez, la norma es muy preventiva y nos va a exigir que generemos la prevención necesaria y no para evitar en todos los casos, por lo menos para minimizar los riesgos, reducir la probabilidad de que ocurran. A veces tendrán que seguir existiendo algunos riesgos que no pueden ser desaparecidos y se tendrá que asumir ese riesgo. Pero en otros casos sí podemos hacer bastante para reducirlos, reducir la probabilidad de que ocurran. Y la segunda parte, la segunda tarea que tenemos es hacer un análisis también de las medidas de contención o de contingencia, más bien, es decir, cómo vamos a enfrentar esa situación una vez que se presente, ya que quizás no la podamos prevenir totalmente. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación indebida, que nos está, inesperada y además indeseable, que está afectando los objetivos que estamos buscando? Para que no nos tome por sorpresa, definitivamente. Quizás ahora que estamos viviendo en esta pandemia, pues sí nos tomó un poco por sorpresa, pero probablemente no tanto, ¿no? Una reducción del mercado, una mejor, una menor un menor poder de venta o de compra de nuestros clientes, una pérdida de mercado, una complicación financiera, pues yo creo que tampoco era algo que fuera tan difícil de que sucediera. Una necesidad de trabajar a distancia, pues eran cosas que ya esperábamos que iban a suceder, ¿no? No nos imaginábamos un virus, pero sí nos imaginábamos algunos cambios, algunas tendencias que estaban sucediendo. Solo que el virus se encargó, según algunos, de acelerarlo, ¿no? Oyendo alguna plática de un experto en sistemas, hablaba hace unos días de que la gente especialista, ¿verdad?, en tecnologías de la información, hablaba de que en el año de 2026, me parece, 2027, estaríamos trabajando de cierta manera y que lo que hizo el virus fue acelerar esa evolución, ¿no? Ese cambio. Claro, con esas indeseables consecuencias trágicas que hemos tenido, por supuesto. Pero bueno, entonces prepararnos un poco más para esos riesgos. Al final de esta hoja, pues viene justamente la palabra tratamiento, cómo vamos a abordar, a enfrentar, a confrontar estos riesgos. Son básicamente estos dos los puntos más relevantes que podemos destacar dentro de lo que es la norma ISO 9001 en su versión 2015. Claro que pues, hay que leerla, ¿verdad? Hay que estudiarla para que la vayan ustedes conociendo un poquito más a fondo y que en un momento dado podamos pues, dominar esa información. Básicamente, en términos muy generales, esta es la información que yo les traigo para hacer un pequeño escaneo de lo que es esta normatividad. Espero que sea de utilidad para aquellos que no la conocían y que se acercan por primera vez a ella y ojalá sigan trabajando con este sistema que está al alcance de cualquier organización, pequeña, mediana o grande. Y para aquellos que ya la conocían y querían saber un poquito más, pues ojalá también hayan tenido esta oportunidad. Entonces, pues por mi parte, básicamente, Javier Cotazámano, a sus órdenes, pues estaríamos finalizando esta breve presentación que espero que haya sido de utilidad, pero vamos a darte la palabra, Orlando, para pues cualquier comentario final, preguntas, dudas o lo que necesitemos por ahí aclarar. Muchas gracias, Javier. En verdad que la exposición muy buena, bastante clara. Para muchos de los participantes que tuvimos el día de hoy, es uno de los primeros acercamientos a la ISO 9001 y en verdad que es muy importante que podamos entender desde el núcleo cómo funciona la norma. Es muy importante para poder lograr los objetivos empresariales, pero también los objetivos de calidad. Entonces, bueno, por ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahora si me pueden hacer llegar sus preguntas en el área de chat que tenemos aquí. Por aquí ya tengo un par de preguntas. Nos pregunta Yesenia Ramírez. ¿Cómo logras que una organización acostumbrada a dar la responsabilidad del sistema de gestión de calidad a una sola área o persona logre entender que es responsable de todos? ¿Algún tip?
Pues solución mágica no la hay porque es un problema desgraciadamente muy común. Tendríamos que hacer entender la nueva normatividad desde la dirección a todo el personal, apoyarse con sus consultores externos, con sus auditores externos, porque desgraciadamente hay veces que no somos, como dice aquella frase, Orlando, no somos profetas en nuestra tierra. Así que muchas veces han esperado que alguien de fuera se los diga, porque pues ya no le hacen mucho caso a la gente de adentro. No es por decir que solamente el externo es el que va a tener la verdad en su palabra, ni mucho menos, pero muchas veces apoyarse con un externo ayuda para que se aclare que la norma es diferente, que le está dando un enfoque distinto y desgraciadamente a veces necesitamos una muy buena auditoría externa para que nos queden esas no conformidades, ni modo, y esas oportunidades de mejora, porque estamos observando que hay gente que no está cumpliendo con los puntos de la concientización, por ejemplo, o de esas responsabilidades. Entonces, por un lado, con ese apoyo de los externos y por otro lado, pues haciendo una reconcientización, si se vale la palabra, ¿no? Volver a concientizar desde la cabeza hasta las diferentes áreas, aclararles que sí se sigue necesitando un staff, que sí se sigue necesitando esa persona o esa área, a veces es todo un área y a veces es simplemente media persona, por así decirlo, porque es alguien que hace un trabajo diferente y aparte coordina el sistema, pero que el hecho de que se siga requiriendo no significa que no necesitemos ya descentralizar un poquito, si se vale la palabra, o simplemente reasignar las funciones. Un fuerte trabajo de concientización, de empujar, ni modo, no hay otra, y un entendimiento de la nueva normatividad que está buscando eso. Un trabajo un poquito largo, complicado, pero yo creo que vale la pena que lo vayan intentando hacer poco a poco, con esas reuniones, con esas auditorías internas. ¿Verdad? Es una buena auditoría interna que puede generar también esos hallazgos, ni modo, ¿verdad? Si la concientización no está funcionando bien, pues vamos a levantar una no conformidad con la empresa en el estado de Querétaro, que bueno, la manejó como mayor, a pesar de haber sido una auditoría interna, y llegó a la dirección y bueno, pues empezaron a preocuparse un poquito por lo que estamos dejando de hacer. Yo creo que hay que buscar varias herramientas, irlas juntando para lograr ese objetivo y tener mucha paciencia. Uh -huh. Perfecto. Por acá nos pregunta nuestro compañero Oscar Adrián Acosta, ¿cada cuánto tiempo o en qué fecha se estima que la norma ISO 9001 cambie de revisión? Pues esto es variable, ¿no? Por ejemplo, hasta donde la memoria me lo permite, bueno, tenemos una versión del 9000, perdón, del 94, 1994, después estuvo la del 2000, luego vino 2008 y luego vino 2015. Ahí saca Oscar tus cuentas, ha sido un poco variable, pero más o menos esos son los rangos. El primero fue de 6 años, luego fue de 8, luego fue de 7. Vamos a esperar a ver qué nos depara. Todavía no podríamos tener una seguridad, pero seguramente va a seguir esa tendencia. Ok, por último nos pregunta nuestro compañero Rubén Darío, ¿cuál es la ruta para empezar a trabajar en el área de gestión de calidad? La ruta para empezar a trabajar, o sea, entendería que apenas estamos iniciando un sistema de gestión. Ruta, pondría yo, punto número uno, eh, conocimiento, por supuesto, de la norma, estudio, capacitación por parte de las personas, la persona o las personas que lo van a manejar. Suena obvio, pero muchas veces lo queremos empezar a aplicar sin conocerlo bien. Yo sugeriría el punto número dos, una muy buena reunión con la dirección y la alta gerencia para presentarles al mismo tiempo un plan de trabajo, que es el que ahorita voy a estar mencionando, para buscar el apoyo de la dirección e involucrarlo lo más posible. El número tres, podríamos empezar a armar un manual de calidad o llámale como quieras, ¿verdad? Un documento que concentre la información más importante de la norma y que mencione cuáles son los procedimientos. O sea, no van a ir ahí los procedimientos, ¿verdad? Simplemente es como una mención de cuáles son los procedimientos y los registros que se manejan en las demás áreas. Pero sí algo parecido a un manual de calidad que reúna la información
normativa, digamos, del sistema. El siguiente punto podría ser entonces, ahora sí, empezar a definir claro en esa reunión que se haga con las áreas, irlos involucrando, ir capacitando a las áreas para posteriormente empezar a documentar de manera más detallada, porque seguramente ya hay documentos, por favor no vayan a poner a trabajar de más a la gente. Los documentos que ya hay y que pueden servir, vamos a integrarlos, no los hagamos partir de cero en todo. Que se hagan los procedimientos en las áreas y luego que se vayan incorporando ya a nuestro sistema documental. Y posteriormente, pues que se vayan ejecutando en la práctica esos procedimientos, que se vayan generando los registros, que al final de cuentas a eso le llamamos implantación del sistema, el hecho de que tú generes los registros paulatinamente y pues estaríamos quizás en posibilidades de empezar a hacer algunas auditorías internas, que también pues hay que capacitar y preparar al personal. Y todo esto yo lo rodearía de una estrategia de no cargar todo yo solo como departamento o persona del sistema de gestión. Me voy a buscar a esos agentes de cambio, así le llaman algunos libros. Siempre hay en las áreas una persona o más que levantan la mano, que dicen, oye, está interesante, mira, yo ya lo hice en otra empresa, o no lo he hecho, pero me interesa conocerlo, sé que va a ser más chamba, que no me van a pagar más por hacerlo, pero me gustaría aprender un poquito más. Y esas personas te pueden empezar a servir como enlaces en las áreas para que te ayuden a documentar sus procesos, para que te ayuden a controlar un poco mejor la documentación, a mapear los procesos, todo lo que tenemos que hacer y, ¿por qué no?, se pueden convertir después en auditores. Entonces, hay que buscar gente aliada, aunque no aparezca necesariamente en un organigrama oficial, pero que nos ayuden para que no hagamos el trabajo nosotros solos y no empecemos con esos vicios de que ya se centralizó. Sería esa mi respuesta, Orlando. Perfecto. Igualmente nos pregunta Rubén, como profesionista sin experiencia previa, ¿qué tipo de formación sugiere? Como profesionista sin experiencia previa, entendiendo como formación, supongo que sería una capacitación, me imagino, ¿verdad? En la universidad sí se llegan a tocar en muchas carreras esto del sistema de gestión, pero yo diría que una formación más formal, valga la redundancia, con una buena capacitación en interpretación de la norma ISO 9001, porque hay que interpretarla, no, la redacción no es tan fácil de entenderla y aparte no es que no se entienda, sino que quiere decir algo la norma y no siempre lo explica tan claramente. Entonces necesitamos tomar un curso de interpretación de la norma, eso podría ser una parte de esa formación para que empiecen a volverse un poquito más expertos y por supuesto aplicarla como sistema de gestión o aplicarla en tu área, ¿verdad? En lo que a ti te toca para que también la vayas conociendo más a fondo y después ya vendría una capacitación más formal, si hablamos de formación, como por ejemplo análisis y solución de problemas, porque esa es una herramienta importantísima, la parte de la solución de problemas, que es lo que tenemos que estar mejorando por las acciones correctivas. Otra capacitación podría ser la de riesgos, gestión de riesgos, eso también es muy importante porque también esa metodología la dije muy rápido, pero es muy detallada, esa podría ser otra capacitación. Y también, ¿por qué no? Hay en el mercado algunas ofertas de elaboración de procedimientos, porque el procedimiento solemos elaborarlo como mejor creemos que se hagan, pero hay algunas técnicas muy interesantes, si se acercan a nosotros, Orlando, podemos recomendarles, ¿no?, algunas ideas para capacitarse más formalmente en la parte de elaboración de procedimientos, que con una buena metodología el trabajo se va a ir más rápido y lo vas a recuperar como inversión. Y al final, pues ya vendría una especie de formación de auditores, ¿verdad? Cuando llegara el momento de que ya tuvieran un sistema de gestión, ya habría que capacitarse en ese concepto. Perfecto. Sí, si me permites agregar aquí, Javier, para Claro, contestar la pregunta de Rubén sobre la formación. De nuestra parte, dentro de TÜV Nord, lo que ofrecemos y es para encaminarlos hacia volverse más competentes en el sistema de gestión calidad, ofrecemos 3 niveles de cursos. El primero es interpretación de la norma, el segundo es formación de auditor interno
Y el tercero y último es auditor líder de la norma, ¿no? Ya sea para 9001, 14001, 45001, IATF, etcétera. Así es. Perfecto. Pues no veo más preguntas en el chat. Ahora sí que, pues de mi parte no queda más que agradecer mucho tu ponencia, Javier, realmente muy interesante, muy bien explicado. Espero que para todos también haya sido muy breve y conciso. Y recuerden que este es un breve webinar de introducción para un curso de interpretación de la norma de ISO 9001. Así que cualquier situación podemos platicarlo. Yo les voy a mandar el día de hoy un correo a todos los participantes del día de hoy para que podamos platicar sobre alguna necesidad de capacitación que tengan ustedes. No Pues sé. muchas gracias, Orlando, a ustedes por la invitación y sin mencionarles, recordarles a los participantes que un webinar, pues es así, ¿verdad? El famoso de esquema de un conferencista hablando y al final algunas preguntas, pero un curso como los que se dan, pues es algo mucho más interactivo, con ejemplo, con casos prácticos y con la interacción que nos permite la educación en línea, por supuesto que nos permite mucha interacción para que simulemos en la medida de lo posible los cursos presenciales y que verdaderamente se les saque provecho a esta capacitación a distancia. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Te agradezco nuevamente, Javier. De mi parte sería todo y aquí podemos concluir el webinar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos. Buena tarde y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.